Tratado de Washington respecto a los circuitos integrados, adoptado el 26 de mayo de 1986. Este tratado establece la obligación de los países miembros de brindar la protección a la propiedad intelectual sobre los circuitos integrados, teniendo en cuenta para ello tanto el criterio de la originalidad como del esfuerzo intelectual. Se hace asimismo extensivo el derecho del titular de un circuito integrado, aun cuando éste se encuentre incorporado en un artículo que lo contenga. Otros aspectos. Este tratado fue impulsado en los Estados Unidos para impedir la supuesta copia ilegal de diseños originados en ese país por parte de empresas japonesas. La realidad demostró, sin embargo, que la industria japonesa de semiconductores alcanzó excelencia en la fabricación y perfeccionó su poder tecnológico a lo largo del tiempo, sin acudir a ese recurso. La protección no deberá ser inferior a 8 años, aspecto que es muy relevante. Tratado sobre Derechos de Autor, conocido como WCT. Este tratado fue adoptado en Ginebra el 20 de diciembre de 1996. En cuanto a los temas que son protegidos por este tratado se mencionan 2. Programas de computadora, cualquiera que sea la modalidad o la forma de su expresión. Compilaciones de datos u otros materiales, bases de datos, en cualquier forma que en virtud de la selección o arreglo de su contenido constituya creaciones intelectuales. La protección del derecho de autor abarcará las expresiones, pero no las ideas, procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí. Aspectos importantes. En lo referente a los derechos de autor, el tratado se ocupa de 3 de ellos: el derecho de distribución, el derecho de alquilar, el derecho de comunicación al público. Cada uno de ellos es un derecho exclusivo, sujeto a ciertas limitaciones y excepciones. Cualquier parte contratante, aunque no esté obligada por la Convención de Berna, debe acatar las disposiciones sustantivas en la Ley de la Convención de Berna de 1971. Tratado sobre la interpretación o ejecución de fonogramas, conocido como WPPT. Este fue adoptado en Ginebra el 20 de diciembre de 1996. Este tratado añade los derechos afines y mejora la protección de los artistas, intérpretes o ejecutantes y de los productores. Podrán beneficiarse de los derechos exclusivos de reproducción, distribución, alquiler comercial y puesta a disposición del público de sus interpretaciones u ejecuciones y de sus fonogramas en la red. Además, podrán tener derecho a una remuneración por la radiodifusión y por cualquier otra forma de comunicación al público con fines comerciales. Este tratado en gran medida protege a las partes sonoras de las obras cinematográficas y las obras audiovisuales, si la parte sonora resulta de una grabación sonora y no desde una grabación audiovisual. Este concierne esencialmente a la música y probablemente al doblaje de las voces. Tratados de registro. Tratado de Budapest sobre el reconocimiento internacional del depósito de microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes. Establecido en Budapest el 28 de abril de 1977 y enmendado el 26 de septiembre de 1980. Su objetivo es facilitar el primer paso del procedimiento para seguir una patente sobre microorganismos. Esta facilidad es una verdadera recaudación de las exigencias originalmente establecidas para los solicitantes de la propiedad intelectual sobre los objetos inertes o sin vida. ¿Por qué se crea el Tratado de Budapest? La ley de patentes se creó para otorgar un derecho de monopolio a innovaciones de cosas no vivas. Como su nombre original lo indica, se trataba de patentes industriales. Las formas de vida, desde microorganismos hasta seres vivos superiores como plantas y animales, no estaban clasificados como inventos y por lo tanto no se concedía la propiedad intelectual sobre ellas. Al ampliarse la legislación para ir concediendo esta prerrogativa a microorganismos, los interesados se dieron cuenta de que el requisito de describir por escrito el invento era un tanto difícil. Es prácticamente imposible describir a un ser vivo, por más pequeño que sea, y menos hacerlo siguiendo los lineamientos establecidos con fines de patentamiento. Para superar esa exigencia se estableció el Tratado de Budapest, de manera que en lugar de divulgación o descripción por escrito, los solicitantes de patentes de un microorganismo lo depositan en cualquiera de las llamadas Autoridades Internacionales de Depósito, AID, de las cuales hay 37 en distintas partes del mundo, ninguna en América Latina. Arreglo de la Haya, relativo al Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales. Adoptado el 28 de noviembre de 1960.
Los objetivos del sistema son de dos tipos. En primer lugar, el sistema ofrece la posibilidad de obtener protección para dibujos y modelos industriales en un conjunto de estados mediante un depósito único, efectuado en la Oficina Internacional de la OMPI. En segundo lugar, al hacer un depósito único que tiene efecto en varios países, también se facilita en gran medida la gestión subsiguiente de la protección obtenida. Por ejemplo, solo ha de renovarse un depósito y cambios tales como los que se refieren a titularidad o al nombre y dirección del titular pueden inscribirse en el registro internacional mediante un único y sencillo trámite. Arreglo de Lisboa, relativo a la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional. Para hablar sobre el Arreglo de Lisboa, es necesario saber qué es una denominación de origen, lo cual es un tipo de indicación geográfica aplicada a un producto agrícola o alimenticio cuya calidad o características se deben fundamental y exclusivamente al medio geográfico en el que se produce, transforma y elabora. En otras palabras, es una calificación que se emplea para proteger legalmente a ciertos alimentos que se producen en una zona determinada contra productores de otras zonas que quisieran aprovechar el buen nombre que se ha creado por los originales en un largo tiempo de fabricación o cultivo. Este tratado fue hecho el 31 de octubre de 1958. Protege las denominaciones de origen consagrando un concepto adoptado en forma generalizada por normas posteriores, nacionales e internacionales. Crea un registro internacional que es gestionado por la OMPI, el cual comunica a los estados contratantes los registros efectuados. A partir de dicha comunicación, los estados tienen un año para declarar que no puede asegurar la protección de la denominación de origen registrada con carácter internacional. En caso contrario, se entenderá que será la denominación de origen protegida mientras dure su existencia como tal en un país de origen. Este arreglo también crea una unión entidad que surge del conjunto de sus estados parte. Arreglo de Madrid, relativo al Registro Internacional de Marcas. Es adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989. Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de su misma especie o clase en el mercado. Los nacionales de cada uno de los países contratantes podrán obtener en todos los demás países parte en el presente arreglo, la protección de sus marcas aplicables a los productos o servicios registradas en el país de origen mediante el depósito de las citadas marcas en la Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual, llamada a lo sucesivo Oficina Internacional, a la que se hace referencia en el convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, hecho por mediación de la administración del citado país de origen. Protocolo de Madrid. Es una serie de cambios al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, también conocido como Sistema de Madrid. Como bien saben los propietarios de registros de marcas con intereses supranacionales, aunque no existe un sistema legal que permita proteger y registrar un signo distintivo a nivel mundial, el Sistema de Madrid es lo que más se aproxima a esta idea, al ser el único que brinda una forma de protección en varios países, mediante la presentación de una solicitud única. Otros aspectos importantes del Protocolo de Madrid. Un cambio relevante es la derogación de la conocida como cláusula de salvaguardia, artículo 9 sexes del protocolo, gracias a la cual desde el momento cualquier solicitud de marca internacional que designe países miembros tanto del arreglo como del Protocolo de Madrid se regirá por las disposiciones del protocolo y no del arreglo, como se venía haciendo hasta ahora. La extensión será asimismo transformable en marcas nacionales si el registro o solicitud base llegan a cancelarse, obviando así el riesgo de una pérdida total de los derechos en caso de llevarse a cabo lo que se conoce como un central attack, que ha sido siempre una de las debilidades achacadas al arreglo y que dio lugar al sistema del protocolo como alternativa para que los Estados Unidos y otros países accediesen al Sistema de Madrid.